Bueno, queremos continuar ahora con nuestra serie Las figuras de la salvación en Jesucristo, el estudio número 3, 3 de 4. En los estudios anteriores hemos podido tomar las figuras de Jesucristo dentro de la Biblia para poderlas aplicar a nuestra vida. En el primer estudio hablamos acerca de Jesucristo como la figura del primogénito y hablamos acerca de la primogenitura. En el segundo estudio hablamos de Jesucristo como la figura del segundo Adán y explicamos muy bien cómo la herencia de pecado a través del primer Adán y de su esposa Eva en el huerto del Edén habían contaminado nuestro interior y cómo el segundo Adán, la figura del segundo Adán en Jesucristo nos daba la oportunidad de salir de esa maldición generacional o de esa maldición del pecado original. Y en esta oportunidad, como el estudio número 3, vamos a hablar acerca de las figuras de la salvación en Jesucristo, el mediador. La figura de mediador que es el Señor Jesucristo. Y hemos utilizado como texto base en esta oportunidad Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 5 al 6. Dice la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay que ser un gran teólogo ni tener muchos libros de interpretación bíblica para poder comprender detalle por detalle, palabra por palabra, lo que este versículo quiere decir. No es necesario ni siquiera que nosotros tengamos una instrucción bíblica lo más básica posible, sino es necesario únicamente leer este versículo para comprender que entre Dios y yo no existe nada ni nadie, ningún ser humano, ningún ídolo, nada, ningún protocolo, que lo único que yo necesito es al Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió en la cruz por mí, para poder llegar al Padre, porque Él es el mismo Dios. Entonces está muy claro que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el proyecto Jesucristo, Dios hecho hombre. Nuestro objetivo esta noche es que cada uno de nosotros comprendamos a través de las diferentes figuras en la Biblia que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino para salvarnos de nuestros pecados y concedernos la vida eterna. A manera de introducción, quiero hablarles un poco acerca de este famoso guitarrista que para algunos, de acuerdo a lo que me han dicho, es el mejor guitarrista de la historia, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo, llamado Jimi Hendrix. Llevó una vida promiscua, abandonándose en las drogas y comportándose de una manera escandalosa todo el tiempo, tanto en el escenario como fuera de él. Tenía ese don que le había dado el Señor de poder interpretar música de una manera sobrenatural, según dicen algunos de sus fans, y que la guitarra era otra parte de él y que hacía casi hablar esa guitarra. Pero en el año de 1970, durante uno de sus conciertos, Jimi Hendrix quebró una guitarra y según lo que investigamos ya era como la guitarra número ciento y pico que quebraba, era como un ritual de él en el escenario, el poder destruir una guitarra, y una vez hasta le dio fuego a una de ellas. Pero en esta oportunidad, después de haber destruido la guitarra, él cae de rodillas sobre el escenario, hay una gran pausa y todo el mundo no supo qué es lo que sucedía, ni siquiera sus músicos sabían qué era lo que estaba pasando, toda la gente se quedó callada esperando a ver qué es lo que hacía él porque se había quedado inmóvil, y rompió el silencio diciendo la siguiente frase: si alguien conoce la verdadera paz, quiero hablar con él fuera del escenario. Pero aparentemente, de todas las personas que estaban ahí reunidas, nadie entendió esa frase, nadie comprendió la trascendencia de la petición de Jimi Hendrix, y probablemente nadie se acercó a enseñarle acerca de la verdadera paz, que es la paz en Jesucristo. Unos días más tarde murió de una sobredosis de droga y nunca pudo conocer al dador de la verdadera paz. La vida de este hombre hubiera podido ser diferente si algún día hubiera conocido a Jesucristo. Hubiera podido ser diferente si el dador de la verdadera paz hubiera llegado a su vida. Entonces tenemos este concepto bíblico acerca del mediador. Cuando nosotros necesitamos ese tipo de paz, necesitamos el consuelo, necesitamos la esperanza, necesitamos la seguridad en medio de cualquier circunstancia, lo empezamos a buscar en cualquier tipo de cosas.
Los seres humanos sin Cristo siempre tienen un abanico de posibilidades. El menú del mundo está a nuestra disposición cuando queremos buscar paz, cuando queremos buscar compañía, cuando queremos buscar huir de nuestra vida. Y es lo que personajes como del cual hemos hablado ahora o muchos otros empiezan a encontrar en diferentes filosofías algún tipo de refugio. Pero en Jesucristo podemos encontrar ese único mediador, podemos encontrar esa medicina maravillosa, podemos encontrar el refrigerio, la sanidad que nuestra vida necesita. Es por eso que el mediador, único mediador bíblico, es Jesucristo. La palabra mediador viene de una original griega que tiene básicamente dos significados que quiero compartir con ustedes. El primer significado es uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. Uno que media entre dos partes con vista en conseguir paz. Y esto expresa la idea de conciliar entre dos personas que están enemistadas. Al respecto, el apóstol Pablo escribió algo similar en la epístola a los Romanos, y él declara lo siguiente en Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11. Tenga en mente que es dos partes que quieren conseguir paz porque estaban enemistadas. En base a eso, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe. Romanos 5, del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, vea usted, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por quién recibimos la reconciliación? Por el Señor nuestro Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los seres humanos para que la humanidad se pudiera reconciliar con Dios, que había sido llamada enemiga debido al pecado. Entonces, cuando vemos nosotros esa figura de Jesucristo entre Dios y la humanidad, es el puente que nosotros debemos utilizar. La mediación de Jesucristo hizo posible la reconciliación del hombre con Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo logró esto? Por medio de su muerte, la cual fue motivada por el amor de Dios. Era todo un plan de Dios para facilitarnos a nosotros obtener un beneficio. En estos meses que hemos estado sin trabajar, en estos meses que hemos estado con la actividad económica detenida en nuestro país, sacaron algunos decretos que decían que, por ejemplo, si uno no pagaba la energía eléctrica, no le podían cortar la energía eléctrica. Si uno no pagaba los teléfonos celulares, no le podían cortar la línea. Si uno tenía algún crédito en un banco, el banco le mandaba una carta diciéndole que iban a sostener esos créditos por los próximos meses sin afectarle su historial crediticio. Todos estos fueron beneficios que algunas de las empresas nos dieron para paliar un poquito los problemas económicos. Entonces, ese beneficio que el Señor Dios Todopoderoso mandó a la tierra y dijo, no quiero que todos ustedes se pierdan porque ya noté que la tendencia al pecado es muy fuerte para todos ustedes, así que les voy a mandar un beneficio adicional del cual ustedes pueden tomar ventaja. Si el banco le decía a usted que podía mantenerle, porque no le han descontado nada ni le van a perdonar los intereses, por supuesto, pero si el banco le dijo, yo le puedo mantener esa cuota por unos 2 o 3 meses en lo que usted puede reiniciar su actividad económica, puede hacerlo. Y si no, siga pagando. Usted tiene la decisión. Pues lo mismo fue con Jesucristo. El Señor dijo, yo les voy a dar la oportunidad de que puedan tomar ventaja de este beneficio, pero es su decisión si lo quieren tomar o no lo quieren tomar. Y eso es lo que hemos venido haciendo por los últimos 2000 y tantos años, tratando de predicar este beneficio del cielo para toda la humanidad. Que ellos entiendan, que todos comprendamos que el beneficio de Jesucristo como mediador está disponible a todos aquellos que lo quieran usar. Muchos lo han rechazado. La palabra reconciliación, de lo que hemos leído en esta porción de la Escritura de Romanos, de acuerdo al diccionario Larousse, dice que es poner de acuerdo a los que estaban enfadados. Eso significa la palabra reconciliación. Y la palabra conciliar
de acuerdo al mismo diccionario, es poner de acuerdo a los que estaban opuestos entre sí o hacer compatibles a dos partes. Esto es lo que ha hecho el Señor Jesucristo, o más bien, esto es lo que ha hecho Dios a través de la figura del Señor Jesucristo, que es Dios también. Uno que actúa como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no pudo ser obtenido. Esa es otra de las figuras de lo que significa el mediador, que dijimos que tiene básicamente dos significados. El primero era el que media entre dos partes para conseguir la paz, y la segunda es uno que actúa como garante, a fin de conseguir algo que de la otra manera no pudo ser obtenido. Esto es en una mediación, por ejemplo, en una guerra. Hay un garante de que una de las partes no va a cometer un ataque unilateral y la otra parte, por supuesto que tampoco lo va a hacer. Entonces hay alguien que pone en garantía algo para poder mediar entre estas dos partes. Hebreos capítulo 9, versículos del 13 al 15 nos dice algo al respecto, así que le pido que me acompañe. Hebreos 9, del 13 al 15, dice la Biblia: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ya le voy a explicar de dónde viene todo esto, porque hasta este punto no hemos entendido nada, pero ya le voy a explicar. Versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues bueno, el primer versículo, como les dije, se refiere a la sangre de los toros, y esa sangre de los toros ofrecida en holocausto en el templo, recibida por los sacerdotes, ofrecida por el pueblo, está en Levítico capítulo 16, versículos del 15 al 16, es a donde está descrito cómo se tenía que ofrecer esta sangre. Y también dice la ceniza de la becerra, viene en una porción de la escritura en Números 19:9, que significa lo que quedaba después de quemar la carne de un becerro o de una becerra ofrecida en holocausto al Señor Jesucristo. A Dios en esos momentos en el Antiguo Testamento. Entonces dice el versículo: porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne en el Antiguo Testamento a través de la ley mosaica, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Hay una transición. El Señor Jesucristo o Dios a través del escritor de la epístola a los Hebreos empieza a hablar acerca de la transición de un nuevo pacto. Y el nuevo pacto significaba que yo ya no debo creer en un holocausto, que yo ya no debo de usar mis bueyes y mis vacas para ofrecérselas a Dios y quemarlas en holocausto y sacarles la sangre, y que a través de esa sangre que se rociaba después sobre el arca del pacto, yo fuera a ser perdonado de mis pecados. El nuevo pacto ahora decía que había un solo sacrificio, una sola sangre, un solo cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, Jesucristo mismo. Y ahora el pacto es que yo debo creer, y a través de mi fe, creer en la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz, yo voy a ser perdonado de mis pecados. Ese es el nuevo pacto del que habla. Es por eso que uno que actúa como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no podía ser conseguido. La remisión de sus pecados y los míos ahora se pueden conseguir a través de la garantía que es la muerte expiatoria de Jesucristo. A través de esa muerte expiatoria, entonces sí podemos alcanzar la vida eterna y ser declarados justos. Dice esta palabra, una vez más lo leo en el versículo 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto. De eso se trata, lo que acabo de explicar. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es exactamente el mediador entre Dios y los hombres. No, como ustedes pueden ver, únicamente la palabra mediador se limita a mi oración diaria que yo debo hacer en el nombre de Jesús, como dice la palabra, sino que también toda
la fuente de la fe, todo el evento llamado Jesucristo en la tierra, sirve como mediador toda su vida, todo su ministerio en la tierra y posterior a su ascensión es el mediador, es el misterio de la mediación entre Dios y los hombres. Entonces también esta parte nos explica el sacrificio que es de Jesucristo, que es la garantía. El concepto de sacerdote como mediador entre Dios y el hombre también tiene una característica. En el Antiguo Testamento la figura del sacerdote era una persona designada por Dios, tenía que venir de un linaje, del linaje de los levitas, porque solo los levitas podían ser sacerdotes, y ellos eran los encargados de recibir los holocaustos, y ellos eran los encargados de ofrecérselos a Dios en el templo. Entonces ellos estaban para interceder a favor de los hombres ante Dios. Ese era el rol que ellos habían recibido. Y estaba el de más alta jerarquía, que era el sumo sacerdote, y él tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo una vez al año para la remisión de los pecados de todo el pueblo de Israel. Ahora veamos lo que dice la epístola a Hebreos una vez más en el capítulo 7, versículos del 23 al 26. Hebreos 7 del 23 al 26. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Voy a poner una pausa para explicar esta línea. A veces entramos en algunas oficinas, o usted tiene la oportunidad, últimamente hemos visto muchas noticias acerca de la Asamblea Legislativa, y a veces vemos una toma que están en un salón a donde están las fotografías de todos los presidentes de la Asamblea Legislativa desde quién sabe qué año. Entonces todos van pasando. A eso se refiere esta porción. Dice, hubieron tantos sacerdotes que obviamente todos iban muriendo, entonces solo se quedaba el recuerdo de que ellos habían sido sacerdotes y se habían acumulado una gran cantidad de nombres o de fotografías o de recuerdos o lo que usted quiera llamar con respecto a eso se refiere. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no se cambia, no se varía, no se deforma, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por supuesto, describimos a Jesucristo. Entonces, Él es el sumo sacerdote hoy día, el mediador de antes, los sacerdotes antiguos que hacían la mediación a través del holocausto, pues eso ya no es necesario ahora, porque tenemos el mediador que salva perpetuamente. Y en los últimos 2000 y tantos de años, todas las generaciones que han pasado desde ese día han tenido un solo sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Y Él ha ido en la remisión de los pecados, nos ha declarado justificados a todos nosotros a través de su ejercicio en el mundo. Entonces, interceder, esta intercesión significa abogar, demandar e invocar en favor de alguien. Y esto es exactamente lo que Jesucristo hizo por nosotros a nuestro favor. Vamos a otra porción de la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 34. Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es el único que intercede. Aquí vamos a subrayar esa parte. Por favor, este versículo 34 lo debemos tener súper a la mano, Romanos 8:34. Porque hay personas que no han comprendido que el único mediador y el único intercesor que hay entre los seres humanos y Dios es Jesucristo. Se los leo una vez más para que lo memoricemos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que está además sentado a la diestra de Dios, o está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí voy a tomar estos segundos para decirle, yo tengo historias de fallecidos en mi familia. El más cercano, mi padre, todos mis abuelos, 4 de ellos, algunos amigos, algunos compañeros de trabajo que murieron ejerciendo su carrera de pilotos y muchas otras personas a nuestro alrededor. Ninguno de ellos puede interceder por mí ante Dios. Ninguno de ellos puede estar viendo lo que me pasa en mi vida. A ninguno de ellos puedo hablarle en oración. A ninguno de ellos le puedo pedir un favor. No tengo ningún ángel humano velando por mí en los cielos. Eso lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice la Iglesia Cristiana Evangélica, no lo dice la Iglesia Josué, no lo dice nadie, lo dice la palabra de Dios. El único que puede interceder por nosotros es Jesucristo. ¿Por qué? Le voy a dar una razón bien simple. Y es porque, imagínese usted, mi padre estuviera pendiente de mi vida, de lo que me sucede, de lo que no me sucede, si me voy a enfermar de COVID o no me voy a enfermar, si lo que estoy haciendo es peligroso, si me está yendo bien en el trabajo, si en cada vuelo él tuviera que estar pendiente de mí. Entonces pasaría la eternidad, pasaría toda su vida sin ponerle atención a Dios, porque él está con Dios, adorando a Dios, por estar pendiente de las cosas que me pasan. Mi vida sería perfecta, porque estoy seguro que mi papá siempre intercedería por mí con Dios y le sacaría a Dios solo buenas cosas para mí. Pero no es así. Mi padre está en los cielos disfrutando su vida eterna. Es cierto que suena un poco egoísta, pero esa es la realidad bíblica. Mi padre está en los cielos disfrutando su vida eterna y no está pendiente de ver qué es lo que me pasa a mí, porque eso no sería disfrutar su vida eterna. Es como la abuelita que tiene un nieto pandillero, por ejemplo. No puede estar en el cielo en este momento viendo qué es lo que le sucede a una vida tan peligrosa y complicada como la tiene su nieto. No hay tal cosa. Dice la palabra del Señor que nosotros no podemos invocar a los muertos. Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos hablarle a los muertos. Dice la palabra del Señor también que por lo tanto, como está escrito, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a estar en la presencia de Dios y nos vamos a separar de este mundo. A veces nuestro corazón anhela el hecho de poder estar conectados de alguna manera espiritual o emocional con nuestros seres queridos que han partido a la eternidad. Pero físicamente no hay manera de hacerlo. Y espiritualmente la palabra de Dios es bien clara. El único que puede interceder por mí en el cielo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra manera de hacerlo. Ahora voy a dejar un poco en paz a la abuelita o a la figura de mi padre como intercesor y vamos a referirnos a la figura de los santos, a la figura de otros seres humanos que murieron, se adelantaron hace siglos tal vez, porque hay muchos que murieron hace siglos, y la gente todavía le pide a estas figuras que intercedan por ellos. Bíblicamente no hay algo que nos pueda apoyar esa práctica. No hay algo en la Biblia que diga que debemos pedirle a alguien que porque tuvo una vida piadosa en este mundo, merezca tener un lugar especial en el cielo como para interceder y desplazar a Jesucristo. Lo que estamos haciendo, confiando a veces en figuras para poderle pedir intercesión, es desplazar el rol único que tiene el Señor Jesucristo en los cielos y que está sentado a la diestra de Dios específicamente para eso. No tengo nada en contra de ningún otro movimiento religioso, ni estoy atacando ningún movimiento religioso. No es eso. Lo que estamos haciendo ahora es aclarando bíblicamente que la transmisión de mis necesidades y mis peticiones a Dios debe ser únicamente a través de la figura de Jesucristo, el único mediador, como lo leímos en nuestro texto base, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahora lo leemos también en esta oportunidad. El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, él también intercede por nosotros. Y es ahí donde debemos tomar en cuenta lo que dice la palabra.
Ok, entonces esto me lleva al siguiente punto del estudio, que es la exclusividad en la obra mediadora de Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador. Vamos a ver esa parte que dice un solo Dios. Contrario a las creencias paganas en el Antiguo Testamento, el cristianismo enseña la existencia de un Dios, un solo Dios verdadero, un solo Dios creador, sustentador, director de la humanidad y del universo. Es un solo Dios. Israel aprendió de primera mano en la realidad de poseer un solo Dios y no politeísmo como muchas otras denominaciones o algunos movimientos religiosos en el mundo. Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 5 dice la Biblia: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Uno tan solo. Jesucristo confirmó la verdad de que Él es el Dios único cuando reprendió a Satanás en el desierto. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto a ser tentado por Satanás en Mateo capítulo 4? Pues en las tres respuestas que le dio a las tres tentaciones de Satanás, en una de ellas responde el Señor, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un solo Dios. También dice esta porción de la Escritura, de nuestro texto base, y es un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso, es un solo Dios, que ya lo vimos acá, y un solo mediador. El hombre no tenía acceso directo a Dios, ni según el pensamiento judío, ni según el pensamiento griego, se tomaba en cuenta de que los seres humanos tuvieran ningún acceso directo a Dios. Los judíos creían que los ángeles servían como mediadores entre Dios y los hombres, que los ángeles servían como mediadores entre Dios y los hombres. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2 que los ángeles fueron hechos y enviados para el servicio de la obra máxima del Señor, que son los seres humanos, para el servicio. También dice en el libro de Apocalipsis, en 2 ocasiones, el apóstol Juan, inspirado por Dios escribiendo el Apocalipsis, se asustó cuando de repente apareció un ser grande y con mucha luz y qué sé yo, y él se tiró para postrarse, se postró para adorarle. Y en 2 ocasiones el ángel le dice: levántate porque yo soy consiervo tuyo, no me adores a mí, adora a Dios directamente. Los seres humanos tenemos la ayuda, el respaldo, como usted lo quiera llamar, de los ángeles, pero no debemos adorarle, ni tampoco ellos son mediadores de nosotros. Jesucristo es el único mediador. Eso creían los judíos. Los griegos creían que había toda clase de mediadores. Uno de sus filósofos, por ejemplo, Plutarco, decía que era un insulto a Dios el concebir que estuviera de alguna manera involucrado directamente en el mundo. Creía que Dios se relacionaba con el mundo sola vez a través de los ángeles, de los demonios o de los semidioses. En esta parte Plutarco estaba equivocado, porque la Biblia nos enseña, la palabra de Dios al mundo, la palabra de Dios a los hombres, que es totalmente errado y que hay un mediador y que sí podemos tener una relación directa con nuestro Creador. La exclusiva mediación de Jesucristo deja sin efecto el concepto de la mediación de personas o espíritus capaces de interceder por Dios a favor de los seres humanos. Esto lo he tocado ya en algún momento. ¿Y cuál es otra base si usted quiere reforzar todo lo que hemos hablado? Pues otro texto que es muy famoso, Juan 14:6, es un texto que casi podemos decir de memoria: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no hay nadie más que los pueda a ustedes conducir a mi Padre. No hay nadie más que pueda ser utilizado para llegar a Dios, excepto la figura de Jesucristo, el gran mediador. Aquí Jesús declara la exclusividad que tiene de Dios el Padre, otorgada a Él como único puente de conexión entre Él y los seres humanos. Y el tercer punto que quiero compartir ahora es los principales beneficios de la mediación de Jesucristo, los principales beneficios de la mediación del Señor. Primer beneficio: salvación eterna, por supuesto. Todos los días por la mañana dele gracias a Dios por la salvación eterna, por el acto misericordioso de Dios
a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perpetuamente seremos salvos. La vida eterna es dada a través de Jesucristo. Número 2, la segunda de los beneficios es limpieza de la conciencia. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pues Él es el que tiene esa característica. Muchas veces nosotros vivimos culpándonos por pecados ajenos, por pecados pasados, por cosas que hicimos. Dios ya nos perdonó, ya limpió nuestra conciencia, pero nosotros seguimos tirándonos latigazos en la espalda, echándonos culpas que Dios ya olvidó. Así que tenemos que también nosotros perdonarnos como Dios ya nos perdonó y nos ha limpiado la conciencia. Número 3, certeza que estaremos con Jesús en su venida. La certeza de que estaremos con Jesús en su venida. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vendremos con Él en la segunda venida a Cristo y seremos arrebatados en la primera, en el encuentro en las nubes, como dice la palabra del Señor. Si usted quiere entender un poco más acerca del arrebatamiento, si usted quiere entender un poco más acerca de la segunda venida de Cristo, tribulación y todo eso, le recomiendo que busque en mi canal de YouTube, Alessandro López Camilot. Hay una prédica que se llama ¿Es este el fin del mundo? Y ahí es a donde explicamos exactamente qué es lo que va a suceder. Número 4, beneficios de esto es la libertad para acercarnos a la presencia de Dios y gozar de su socorro oportuno. Tenemos libertad. Hebreos 4:16, que dice la Biblia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente quiere decir que el velo fue abierto después de la muerte de Jesucristo en la cruz y que yo puedo entrar confiadamente al lugar santísimo, a donde antes solo entraba el sumo sacerdote, y poder encontrar el oportuno socorro en oración delante de la presencia de Dios a través de la muerte de Jesús. Número 5. La intercesión de Jesucristo ante el Padre por sus hijos en la tierra. Es otro de los beneficios. Romanos 8:34, como lo leímos hace un rato. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recapitulo los cinco beneficios: salvación eterna, limpieza de la conciencia, certeza que estaremos con Jesús en el momento de su venida, libertad para acercarnos a Dios y gozar de su socorro oportuno, y la intercesión de Jesucristo ante el Padre por todos los seres humanos que hemos creído en Él. A manera de conclusión, cuento una historia acerca de un padre de familia cuyo hijo se había ido a la guerra, estaba en el ejército de los Estados Unidos. Este padre de familia había vivido su vida desordenada, tal como lo dijimos en la introducción con respecto a este músico famoso. Y él había tenido una vida desordenada y había hecho cualquier cosa, muy indisciplinado, muy irresponsable, pero su hijo en la guerra falleció. Y cuando él regresó, cuando regresaron el cuerpo, el padre llegó a recibirlo, por supuesto, y a darle sepultura. Y ahí se dio cuenta y empezó a recordar todo lo que su hijo le había pedido en vida y que él cambiara el rumbo de su vida. Después de ese desafortunado incidente, este hombre llegó a los pies de Cristo y cambió su vida. Y él dijo las siguientes palabras: gracias, hijo, porque tú tuviste que morir para que yo pudiera reflexionar sobre mi necesidad de volverme a Dios. Es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Por eso le voy a pedir que en los próximos segundos usted pueda hacer esta oración. Si nunca ha recibido al Señor Jesús como Salvador, yo le pido que por favor pueda hacer esta oración conmigo y que diga lo siguiente: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que he sido pecador y he hecho cosas que no han sido de tu agrado, pero hoy me arrepiento. Perdóname. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre.
que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por guiar mi vida a partir de hoy y ser mi mediador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.